Mi hermano vio mis brazos amoratados en la cena. Su mirada se detuvo apenas un segundo de más. Reconocimiento, luego nada. Cambió de tema mientras mi marido me apretaba la rodilla por debajo de la mesa, sus dedos hundiéndose en viejas heridas. Yo había perfeccionado el arte del sufrimiento silencioso, de tragarme los gritos detrás de sonrisas ensayadas. Durante años, me había convencido de que el silencio era seguridad. Pero cuando Gareth me abrazó para despedirse, susurrando, «Cuídate», con un peso que quedó suspendido entre nosotros, algo se resquebrajó dentro de mí. Esperanza, quizás, o rabia. Mi marido levantó su cerveza y cantó victoria esa noche. Te dije que nunca sospecharían nada. Pero se equivocaba, porque 30 minutos después, oí el cerrojo de la puerta de nuevo. Y todo cambió. Justo antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. Y si están disfrutando de estas historias, asegúrense de suscribirse. Existen dos versiones de mí. La que la gente ve en las cenas, con sonrisas ensayadas y palabras cuidadosamente elegidas. Y luego está mi verdadero yo, la que se sobresalta con los movimientos bruscos y cubre los moretones con mangas largas, incluso en el calor del verano. Me llamo Lena Carrington, tengo 29 años y vivo lo que la mayoría llamaría una vida de ensueño en nuestra espaciosa casa colonial con mi marido, Caleb. Hubo un tiempo en que yo era una joven de ojos brillantes y ambiciosa, con una voz que se oía en toda la sala y opiniones que no temía compartir. Ahora, soy cuidadosa con mis palabras, midiendo cada una antes de que salga de mis labios, una sombra de la mujer que solía ser. Estaba en nuestra cocina, cortando verduras con manos temblorosas. Mi hermano, Gareth, venía a cenar esta noche. Mi protector de la infancia, mi confidente, la persona que me enseñó a montar en bicicleta y a enfrentarme a los matones. Pero hoy en día, es más como un pariente lejano, alguien a quien veo en festividades y ocasiones especiales con abrazos incómodos y conversaciones superficiales. Se casó con Meera hace 5 años, y algo cambió. El hilo invisible que nos conectaba comenzó a deshilacharse. ¿Necesitas ayuda? La voz de Caleb me hizo saltar, y el cuchillo resbaló en mi mano. Estaba de pie en el umbral, guapo de esa manera natural que me atrajo de él hace 7 años, pelo oscuro, perfectamente peinado, ojos azules que se arrugaban cuando sonreía. El tipo de hombre hacia el que la gente gravita en las fiestas. No, lo tengo controlado, respondí, con la voz firme a pesar de la ansiedad que burbujeaba bajo mi piel. Se acercó, poniendo sus manos sobre mis hombros. Un gesto que podría parecer cariñoso para cualquiera que mirara, pero sus dedos presionaron lo justo para hacerme estremecer. Pareces nerviosa, dijo, con los labios cerca de mi oído. Solo son tu hermano y su esposa. No hay necesidad de tanto alboroto. Lo sé. Solo quiero que todo sea perfecto. Me rodeó con sus brazos y cogió una rodaja de pimiento de la tabla de cortar. Perfecto, como si tu cocina lo fuera alguna vez. Se rió como si hubiera hecho una broma inofensiva. Asegúrate de no aburrirlos con tus historias esta vez. Así era Caleb, encantador y cruel a partes iguales. Pequeños comentarios aderezados con la suficiente verdad para hacerme dudar de mí misma, dichos con una sonrisa que me hacía cuestionar si estaba exagerando. Asentí, tragándome la defensa que subía por mi garganta. No valía la pena discutir. Hoy no. El timbre sonó exactamente a las 7. Caleb se transformó al instante, hombros relajados, sonrisa genuina, voz cálida mientras daba la bienvenida a Gareth y Meera a nuestra casa. Mi hermano entró primero, su alta figura llenando la entrada. A sus 32 años, se parecía más que nunca a nuestro padre. El mismo pelo rubio ceniza, los mismos ojos amables. Me abrazó con fuerza y, por un momento, me sentí segura. Hola, Lely, susurró, usando mi apodo de la infancia. Me aparté, parpadeando rápidamente. Hola, Gareth. Me alegro de verte. Meera entró detrás, elegante como siempre con un vestido negro ajustado, su pelo oscuro recogido en un moño estiloso. Me dio un beso al aire en la mejilla, su perfume caro y abrumador. Lena, dijo con voz fría. La casa está preciosa. ¿Contrataste por fin a un decorador? Y ahí estaba, la indirecta sutil, insinuando que yo no podría haber creado un espacio hermoso por mi cuenta. Forcé una sonrisa.
No, solo he estado viendo muchos programas de reformas. La cena comenzó sin problemas. Caleb sirvió vino, contó historias divertidas del trabajo e hizo todas las preguntas correctas sobre el nuevo puesto de Gareth en el bufete de abogados. Yo permanecí mayormente en silencio, concentrándome en servir la comida sin hacer una mueca cada vez que extendía el brazo sobre la mesa. Hacía 3 días, Caleb me había agarrado los brazos durante una discusión, sus dedos hundiéndose en mi piel con la fuerza suficiente para dejar marcas. Los moretones aún estaban frescos, morados y sensibles bajo mi blusa de manga larga. «Y bien, Lena», dijo Gareth, su calidez en marcado contraste con la frialdad de Meera. «¿Cómo va el trabajo de diseño gráfico?» Antes de que pudiera responder, Caleb intervino. «Se está tomando un descanso. De hecho, ¿no decías ayer mismo que necesitabas centrarte más en nuestra vida familiar?» Su mano encontró la mía sobre la mesa, apretándola con una presión oculta. «Cierto», asentí en voz baja. La verdad era que Caleb me había convencido de renunciar hacía 6 meses. Dijo que mis clientes se estaban aprovechando de mí. Dijo que trabajaba demasiado por muy poco. De alguna manera, terminé sin ningún cliente. Meera bebió un sorbo de su vino. Bueno, no todo el mundo necesita una carrera para sentirse realizado. Algunas mujeres son perfectamente felices centrándose en sus maridos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Aunque yo nunca podría hacerlo. Me moriría de aburrimiento después de una semana. Me incliné para rellenar el vaso de agua de Gareth y lo sentí, la manga de mi blusa se subió lo justo. Solo por un segundo, pero un segundo fue todo lo que hizo falta. Los ojos de Gareth se dirigieron a mi muñeca, donde asomaba el borde de un moretón. El tiempo pareció detenerse. Nuestras miradas se encontraron, y lo vi, reconocimiento, luego conmoción, y después algo más oscuro. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Meera debió de notar el cambio en su expresión. «Gareth, deja de sobreproteger a tu hermana. Es una mujer adulta, no una niña que necesita protección». Su voz destilaba fastidio, un tono familiar cada vez que Gareth me prestaba atención. Rápidamente retiré el brazo, bajándome la manga. El momento quedó suspendido entre nosotros, cargado de preguntas no formuladas, pero Gareth permaneció en silencio, y mi corazón se hundió. Cualquier conexión que una vez tuvimos ya no era lo suficientemente fuerte. No lo bastante fuerte como para que él hiciera la pregunta que yo necesitaba desesperadamente que alguien me hiciera. La velada se alargó. Caleb los deleitó con historias y chistes, el anfitrión perfecto. Yo sonreía cuando era apropiado, reía cuando se esperaba, todo mientras sentía las miradas preocupadas de Gareth. Para el postre, estaba agotada de la actuación. Cuando finalmente se prepararon para irse, Gareth me abrazó más tiempo de lo habitual, sus brazos suaves, como si supiera exactamente dónde dolía. «Cuídate mucho, Lely», susurró, y había un peso en sus palabras que me hizo arder los ojos. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Meera apenas se despidió, ya hablando de una reunión temprana que tenían mañana. Y entonces se fueron, dejándome sola con Caleb y el aplastante peso de la decepción. Caleb cerró la puerta y se giró hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Cogió una cerveza de la nevera y la abrió con un suspiro de satisfacción. «¿Ves? Te dije que nunca sospecharían nada». Comencé a recoger la mesa, mis movimientos mecánicos, las lágrimas amenazando con desbordarse. Había esperado, tontamente quizás, que Gareth viera a través de la fachada, que reconociera que la niña que una vez se enfrentó a sus matones ahora era incapaz de defenderse a sí misma. Estaba a medio camino de cargar el lavavajillas cuando lo oí, el sonido del cerrojo de la puerta principal. El corazón se me subió a la garganta mientras me enderezaba, con las manos temblando. «Caleb», llamé, mi voz apenas audible. Pero Caleb seguía en el salón, con la cerveza en la mano y los pies apoyados en la mesa de centro. Levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué?» Y fue entonces cuando me di cuenta de que alguien estaba regresando. Se me cortó la respiración mientras unos pasos se acercaban a la cocina. Me quedé helada, apretando un plato contra mi pecho como si fuera un escudo. Los pasos eran deliberados, firmes, no la pisada pesada de Caleb cuando estaba enfadado. Diferentes.
Mi mente repasó todas las veces que Caleb me había advertido sobre lo que pasaría si alguna vez le contaba a alguien nuestros asuntos privados. ¿Me haría más daño esta vez? Pero no era Caleb quien venía a castigarme por alguna ofensa percibida. Era Gareth. Estaba de pie en el umbral de la cocina, solo, su rostro era una máscara de emoción apenas contenida. Me miró de verdad, captando detalles que yo había estado ocultando durante años, la ligera joroba de mis hombros, la forma en que inmediatamente ponía distancia entre los demás y yo, el moretón desvaído cerca de mi clavícula, visible ahora que me había puesto una camisa más cómoda después de la cena. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Desde el salón, podía oír la televisión a todo volumen, Caleb ajeno a la intrusión, probablemente asumiendo que Gareth había olvidado algo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó finalmente Gareth, su voz tan baja que apenas la oí. El plato se me resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. El sonido nos sobresaltó a ambos, e inmediatamente me arrodillé, recogiendo frenéticamente los trozos. Lo siento, susurré automáticamente, la disculpa tan refleja como respirar. Gareth se arrodilló a mi lado, quitándome suavemente los fragmentos de las manos temblorosas. Lena, apá. Mírame. Levanté los ojos para encontrarme con los suyos, y algo dentro de mí se resquebrajó. Años de mentiras ensayadas y evasivas cuidadosas se disolvieron bajo la mirada de mi hermano. 3 años, susurré. Empezó con cosas pequeñas, revisar mi teléfono, preguntar dónde había estado, enfadarse si la cena no estaba lista. Se me quebró la voz. Luego las críticas, luego el control, y luego esto. Hice un gesto vago hacia mis brazos, el movimiento haciéndome estremecer. El rostro de Gareth se descompuso. Debería haberlo sabido. He visto las señales, Lena. La forma en que te has retraído. Como nunca vienes de visita sin él. Las excusas para las festividades perdidas. Se pasó una mano por el pelo. Me convencí de que no era nada, que estaba imaginando cosas. Meera decía que estaba imaginando un drama. Continuó, las palabras saliendo a borbotones ahora. Me dijo que me centrara en nuestro matrimonio, que solo estabas pasando por una fase, que todas las parejas tienen sus baches. La mención de Meera me revolvió el estómago. Ella lo sabía. Gareth negó con la cabeza. No creo que supiera hasta qué punto, pero ella. Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Siempre se ha sentido amenazada por nuestra relación, Lena. Odia lo unidos que éramos de niños. Siente que le quitas la atención. Un recuerdo afloró, Meera apartando a Gareth en la fiesta de aniversario de nuestros padres hace 3 años, justo cuando estaba a punto de contarle la primera vez que Caleb me había empujado. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, mirando nerviosamente hacia el salón. Caleb vendría a buscarme pronto. En el coche. Pero no he venido solo. Gareth bajó aún más la voz. Hay alguien más conmigo. Se llama Rosalind. Dirige una red de casas de acogida para mujeres que escapan del maltrato. Mi corazón latía dolorosamente contra mis costillas. ¿Una casa de acogida? Gareth, no puedo irme sin más. Me encontrará. Me ha dicho exactamente lo que haría si alguna vez intentara huir. No te encontrará. Y no volverá a hacerte daño. ¿Te lo prometo? No lo entiendes, dije, la desesperación colándose en mi voz. Caleb tiene dinero, contactos. Es amigo de la mitad del departamento de policía. Dijo que me haría desaparecer si alguna vez me iba. Gareth tomó mis manos entre las suyas, con cuidado de no tocar los moretones. Escúchame, Lely. Tú me salvaste de los matones cuando yo tenía 10 años. Te enfrentaste a niños que te doblaban en tamaño porque se estaban metiendo con tu hermano pequeño. Déjame devolverte el favor. Contuve las lágrimas. Ya no soy esa chica valiente, Gareth. Sí, lo eres. Todavía está ahí dentro. Me apretó las manos suavemente. ¿Al menos hablarás con Rosalind? Ha ayudado a cientos de mujeres como tú a construir nuevas vidas. Antes de que pudiera responder, la voz de Caleb retumbó desde el salón. Lena, ¿con quién estás hablando? Gareth y yo intercambiamos miradas de pánico.
Solo soy yo, respondió Gareth, su voz sorprendentemente firme. Olvidé mi teléfono. Lena me está ayudando a buscarlo. Necesitan ayuda. Caleb apareció en el umbral, sus ojos entrecerrándose al ver el plato roto y nuestras posiciones en el suelo. No, ya lo tenemos, replicó Gareth, levantándose con fluidez. Sacó su teléfono del bolsillo. ¿Lo encontré? Debió de caérseme cuando me ponía el abrigo. La mirada sospechosa de Caleb iba y venía entre nosotros. ¿Está todo bien? Lena parece disgustada. Forcé una sonrisa. Solo torpeza. Se me cayó un plato cuando Gareth me asustó. Caleb pareció aceptar esto, aunque sus ojos se detuvieron en mi hermano. Bueno, no la entretengas hasta muy tarde. Se pone sentimental cuando está cansada. La condescendencia en su tono hizo que Gareth apretara la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Por supuesto. Ya me iba. Mientras caminaban hacia la puerta, yo limpié apresuradamente los fragmentos restantes, con la mente a toda velocidad. Gareth regresó un momento después, hablando rápida y silenciosamente. Mañana, a las 10 de la mañana. Te enviaré un mensaje de texto cuando estemos fuera. Rosalind quiere conocerte. Solo conócela, Lena. Es todo lo que te pido por ahora. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Gareth dudó, luego me atrajo para otro abrazo. Ya no estás sola, susurró antes de escabullirse por la puerta. Después de que se fue, me moví por la casa como un fantasma, terminando mecánicamente los platos, escuchando a Caleb hablar de lo buena que había sido la noche, de lo bien que se habían llevado con él. Pero por dentro, algo había cambiado. Se había encendido una pequeña chispa de esperanza. Alguien había visto a través de la fachada. Alguien estaba observando, esperando, preocupándose. Me fui a la cama esa noche junto a mi marido, sintiendo el peso de su brazo sobre mi cintura, a la vez familiar y sofocante. Pero por primera vez en años, me permití imaginar una vida diferente. Una vida sin miedo. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Gareth me envió un mensaje de texto exactamente a las 10. Caleb se había ido a trabajar una hora antes, advirtiéndome que tuviera la cena lista para las 7. Miré a través de las cortinas y vi un sedán discreto aparcado al otro lado de la calle. Con el corazón martilleando, abrí la puerta. Una mujer de pelo negro con mechones plateados y ojos amables se acercó junto a Gareth. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, una camisa de botones, zapatos prácticos. Nada en ella gritaba salvadora, pero la suave confianza en su mirada me dijo que ya había visto a mujeres como yo antes. Lena, esta es Rosalind Harper, dijo Gareth. Ella no me ofreció la mano, no invadió mi espacio, solo asintió respetuosamente. ¿Podemos pasar? Dudé, y luego me hice a un lado. Me siguieron a la cocina, el lugar más seguro de la casa, el más alejado de cualquier vecino que pudiera ver visitas inesperadas a través de las ventanas. Dirijo una red de casas de acogida en 3 estados, explicó Rosalind una vez que nos sentamos. Las mujeres acuden a nosotros cuando están listas para abandonar situaciones peligrosas. Ofrecemos alojamiento temporal, asistencia legal, terapia y, finalmente, ayuda para reconstruir vidas independientes. Su voz era práctica, no compasiva. Agradecí eso. He estado con Caleb durante 7 años, dije. Casada durante 5. Ya no tengo mi propia cuenta bancaria. Mi coche está a su nombre. No he trabajado en meses. Rosalind asintió. Eso es muy común. El aislamiento y el control financiero son herramientas poderosas de maltrato. No estoy segura de poder irme, admití. Vendrá a por mí. Por eso tenemos protocolos de seguridad, respondió ella. Nadie encuentra nuestras casas de acogida a menos que queramos que lo hagan. Sacó su teléfono y me mostró fotos de mujeres de pie frente a pequeñas empresas, edificios universitarios, apartamentos nuevos. Sus rostros estaban borrosos por privacidad, pero su lenguaje corporal lo decía todo, hombros hacia atrás, cabeza alta. Estas son algunas de las mujeres a las que hemos ayudado, dijo Rosalind. 5 años después, 3 años, 7 años.
Miré las imágenes, incapaz de creer la confianza que irradiaban estas mujeres una vez rotas. Parecían tan libres. No será fácil, continuó Rosalind. Pero es posible. Cuando se fueron una hora más tarde, ayudé a Gareth a salir por la puerta trasera, paranoica de que Caleb pudiera regresar inesperadamente o de que un vecino pudiera informar haber visto visitas. No estoy lista, le dije a mi hermano en la puerta, escondiendo mis manos temblorosas en los bolsillos. Todavía no. Gareth asintió, la decepción brillando en sus ojos, pero también la comprensión. Cuando lo estés, aquí estoy. Un mensaje de texto. Es todo lo que hace falta. Los vi alejarse, sintiendo ya como las paredes de mi prisión se cerraban de nuevo. Pero algo había cambiado. Ahora sabía que no estaba tan sola como había pensado. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente con un mensaje de texto de Meera. Sentí un escalofrío recorrerme antes incluso de leerlo. Sea lo que sea que estés tratando de armar con Gareth, no lo arrastres contigo con tu drama. Miré el mensaje, con la garganta apretada. Así que Gareth no le había contado sobre su visita de regreso, sobre Rosalind. ¿Qué más le había ocultado? No respondí, sin confiar en mí misma para encontrar palabras que no empeoraran las cosas. El mensaje me trajo un recuerdo que había intentado enterrar. Acción de gracias, hace 4 años, cuando todos todavía fingíamos ser una familia feliz. Me había retirado al baño de invitados durante el postre, necesitando un momento lejos de los comentarios cada vez más críticos de Caleb durante la cena. Él me había seguido, acorralándome en el pasillo. Me estás avergonzando, había siseado, sus dedos clavándose en mi codo, hablando de tus estúpidos proyectos de diseño como si a alguien le importara una __. Había intentado apartarme. Gareth preguntó. Gareth estaba siendo educado. Aprende a leer el ambiente, Lena. Un movimiento captó mi atención, me era de pie al final del pasillo, presenciando todo el intercambio. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue, fingiendo que no había visto nada. No fue la única vez que había mirado para otro lado. Hace 3 años, cuando el maltrato emocional de Caleb estaba aumentando pero aún no se había vuelto físico, me había acercado a ella, de mujer a mujer, de hermana a cuñada. Creo que algo va mal en mi matrimonio, le había confiado durante un raro momento a solas con ella. Caleb se enfada mucho a veces, por cosas pequeñas. Dice cosas tan crueles. Meera había suspirado, examinando su manicura. Todos los hombres explotan a veces, Lena. El matrimonio no es un cuento de hadas. Si vas a correr llorando a Gareth cada vez que Caleb tiene un mal día, vas a arruinar tu matrimonio y a poner tensión en el mío. No le he contado nada a Gareth, había protestado. Bien. Sigue así. No necesita tu drama además de su carga de trabajo. Me había retraído en mí misma después de esa conversación, convencida de que lo que estaba sucediendo era normal, que yo era el problema por no manejarlo mejor. Para cuando la ira de Caleb se volvió física, ya había construido una fortaleza de silencio a mi alrededor. De vuelta al presente, borré el mensaje de Meera y seguí con mi día, tratando de concentrarme en tareas normales. Pero algo se sentía diferente. Caleb actuaba de forma extraña, rondando más de lo habitual, revisando mi teléfono cuando pensaba que no estaba mirando, trayendo de repente flores a casa y mi postre favorito de la pastelería de enfrente. Era una señal de alarma. Este patrón de generosidad repentina generalmente significaba que sospechaba algo y estaba tratando de arrullarme en una falsa sensación de seguridad. Necesitaba tener cuidado. Esa noche, después de que se durmiera, me deslicé fuera de la cama y recuperé el teléfono desechable que Rosalind me había metido secretamente en la mano antes de irse. Lo escondí dentro de una caja de productos femeninos en el baño, el único lugar donde sabía que Caleb nunca miraría. Entonces tomé una decisión. Empezaría a documentarlo todo. Durante la semana siguiente, me volví meticulosa. Grabé discusiones en el teléfono desechable escondido en mi bolsillo. Fotografié los moretones antes de que se desvanecieran. Llevé un diario, codificado como un diario de dieta para evitar sospechas, detallando incidentes con fechas y horas. Si alguna vez encontraba el valor para irme, no me iría con las manos vacías.
El timbre sonó inesperadamente el jueves por la tarde. Mi corazón casi se detuvo. No esperaba a nadie, y las visitas inesperadas ponían a Caleb nervioso. Abrí la puerta para encontrar a Meera de pie allí, con los brazos cruzados y una expresión fría. «Tenemos que hablar», dijo, pasando a mi lado para entrar en la casa sin esperar una invitación. Cerré la puerta, la ansiedad trepando por mi espalda. Caleb no está en casa. No estoy aquí para ver a Caleb. Estoy aquí por mi marido. Se giró para mirarme, su rostro perfectamente maquillado contraído por el fastidio. Gareth ha estado obsesionado contigo últimamente, revisando su teléfono constantemente, haciendo llamadas secretas, desapareciendo durante horas sin explicación. Mantuve mi rostro neutral. No sé de qué estás hablando. No te hagas la inocente, Lena. Cualquier manipulación que le estés haciendo tiene que parar. Nuestro matrimonio ya está luchando lo suficiente sin que lo arrastres a tu drama. La acusación me dolió, pero también encendió algo en mí, un destello de la entereza que una vez tuve. ¿Mi drama? Sí, tu drama. Siempre has necesitado ser el centro de atención. Pobrecita Lena. Todo el mundo tiene que dejarlo todo para cuidarla. Respiré hondo. Meera, ¿quieres saber por qué Gareth está preocupado? ¿Realmente quieres saberlo? Ella puso los ojos en blanco. Ilumíname. Porque Caleb me pega, lo dije claramente, sin emoción. Me ha estado pegando durante años. Meera no se inmutó, no pareció sorprendida, no expresó horror ni simpatía. En cambio, suspiró profundamente, como si le hubiera dicho que había rebotado un cheque. Siempre te estás haciendo la víctima, Lena. Si tu matrimonio fracasó, es culpa tuya. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquiera de los golpes de Caleb. Tú lo sabías, susurré. Siempre lo has sabido. Los matrimonios son complicados. Todo el mundo tiene problemas. Esto no es un problema. Esto es maltrato. Meera cogió su bolso, ya dirigiéndose a la puerta. Si realmente te estuvieran maltratando, te habrías ido hace años. En cambio, te quedas y te quejas. Eso es una elección, Lena. Después de que se fue, me senté en el sofá, entumecida. La mujer casada con mi hermano, mi única familia viva, acababa de descartar años de dolor como una elección, como un intento de llamar la atención. Gareth llamó esa noche, su voz tensa. ¿Vino Meera a verte hoy? Sí. Un profundo suspiro. Lo siento. Revisó mi teléfono, encontró mensajes de Rosalind. No le conté todo, pero sabe que estoy preocupado por ti. Ella cree que me lo estoy inventando para llamar la atención. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Hay algo más, dijo finalmente Gareth, algo que necesitas saber. Meera. Habló con Caleb. Lo llamó ayer. La sangre se me heló. ¿Qué? Le dijo que podrías hacer algo dramático pronto. Que estaba preocupada por tu estado mental. La traición fue tan profunda que no pude hablar durante varios segundos. Le advirtió. Le está dando tiempo para prepararse. Rosalind dice que tenemos que adelantar el plan. Si vas a irte, tiene que ser pronto. Ya le han advertido, Lena. El tiempo corre. Esa noche, borré todo rastro de Meera de mi teléfono, mensajes, llamadas, fotos. Mientras miraba la entrada de contacto vacía, un pensamiento se cristalizó en mi mente. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el veneno también es espeso. Podía sentir como las cadenas invisibles que me habían atado durante años comenzaban a resquebrajarse. No a romperse, todavía no, pero a debilitarse. Y a veces, eso es suficiente para empezar. La mañana después de la visita de Meera, me desperté y encontré a Caleb sentado al borde de la cama, observándome dormir. Mi corazón se encogió de pánico, pero controlé cuidadosamente mi expresión, ofreciéndole una sonrisa somnolienta. Buenos días, murmuré, tratando de sonar normal a pesar del escalofrío que me recorría la espalda. Estabas hablando en sueños, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Algo sobre irte. Forcé una risa.
Probablemente sobre ir a la compra. Últimamente sueño con las cosas más mundanas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero se inclinó para besar mi frente, sus labios deteniéndose demasiado tiempo. ¿Te quiero? Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, susurré. Yo también te quiero. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero me había convertido en una actriz experta a lo largo de los años. Lo observé prepararse para el trabajo, sus movimientos precisos y controlados como siempre. En el momento en que la puerta principal se cerró tras él, busqué el teléfono desechable escondido en mi baño. Sospecha, le envié un mensaje de texto a Rosalind. ¿Qué hago? Su respuesta llegó rápidamente. Actúa con normalidad. No cambies las rutinas. Estamos trabajando en un plan. Los siguientes días se convirtieron en una danza elaborada. Caleb vacilaba entre extremos, a veces abrumadoramente afectuoso, trayéndome regalos y diciéndome lo hermosa que era. Otras veces, frío y crítico, observando cada uno de mis movimientos con la intensidad de un halcón. La imprevisibilidad era casi peor que la crueldad constante. Al menos con esta última, sabía qué esperar. Interpreté mi papel a la perfección, fingiendo volver a enamorarme de él. Cociné sus comidas favoritas, me reí de sus chistes y respondí a su contacto sin estremecerme, todo mientras documentaba todo en mi diario oculto. El jueves por la noche, mientras Caleb estaba en una cena de trabajo, Rosalind organizó que me reuniera con ella y Gareth en una cafetería a 20 minutos de nuestra casa. Le dije a Caleb que me iba a encontrar con una vieja amiga de la universidad, mostrándole una conversación de texto falsa que había creado para respaldar mi historia. No habías mencionado esto antes, dijo, la sospecha nublando sus rasgos. Surgió hoy, respondí, manteniendo la voz ligera. Jenny está en la ciudad por una conferencia. Hace años que no la veo. No te importa, ¿verdad? Me estudió durante un largo momento antes de asentir. Vuelve a casa a las 9. Por supuesto. En la cafetería, Gareth y Rosalind estaban sentados en una mesa de la esquina, con las cabezas inclinadas en una conversación seria. Gareth parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Se había mudado de su casa con Meera, quedándose temporalmente con un amigo del trabajo. ¿Cómo lo llevas?, pregunté, deslizándome en el asiento frente a él. Debería preguntártelo yo a ti, respondió con una sonrisa cansada. Rosalind fue directamente al grano, deslizando un teléfono desechable sobre la mesa. Esta es tu línea de vida. Manténlo cargado y escondido. Cuando estés lista para irte, envía un mensaje de texto con una sola palabra, ceniza. Eso es todo. Sabremos lo que significa. Guardé el teléfono en el bolsillo, mis dedos temblando ligeramente. ¿Y luego qué? Luego nos movemos rápido. Los ojos de Rosalind estaban fijos en los míos. La casa de acogida está lista. Tenemos gente que puede ayudarte a llegar allí de forma segura. He estado pensando, dije vacilante. Cuando me vaya, quiero pruebas. Evidencia de lo que ha hecho. Gareth frunció el ceño. Tu testimonio es evidencia, Lena. No es suficiente. Es mi palabra contra la suya, y él es encantador, convincente. Respiré hondo. Necesito más. Rosalind asintió lentamente. La documentación ayuda. ¿Has estado llevando registros como hablamos? Sí, pero quiero algo concreto. Algo de lo que no pueda librarse hablando. Ten cuidado, advirtió Gareth. Si te pilla reuniendo pruebas. Conozco el riesgo, interrumpí. Pero ya he terminado de tener miedo. Al día siguiente, mientras Caleb estaba en la ducha, hice un descubrimiento que lo cambió todo, su ordenador portátil, dejado abierto descuidadamente en la encimera de la cocina. Dudé solo un momento antes de deslizarme en la silla, con el corazón latiendo con fuerza mientras revisaba rápidamente su correo electrónico. Allí, en una carpeta oculta marcada como Brighton Holdings, encontré una serie de registros financieros alterados, una clara evidencia de malversación de fondos de la empresa de su padre, donde Caleb era el director financiero. Miles de dólares desviados mensualmente a cuentas en el extranjero. Oí que la ducha se detenía y rápidamente tomé fotos de la pantalla con el teléfono desechable antes de cerrar el portátil y alejarme.
Mi mente se aceleró con las implicaciones. Esto era una palanca peligrosa. Esa noche, Gareth llamó desde un nuevo número. He involucrado a alguien más, dijo sin preámbulos. Un detective llamado Ellis. Ha estado investigando delitos financieros en Brighton Holdings durante meses. La empresa de Caleb, susurré, yendo al baño y abriendo la ducha para enmascarar nuestra conversación. Sí. Ellis dice que tu denuncia de maltrato podría añadir un peso significativo a su caso. 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo me reúno con él? No lo harás. Todavía no. Es más seguro así. 2 días después, sucedió. El incidente que se convertiría en mi punto de quiebre final. Accidentalmente había cocinado de más el bistec de Caleb. Una cosa tan pequeña. Una cosa tan estúpida e insignificante. Pero fue suficiente. Estás guión bajo bromeando, gruñó, lanzando el plato contra la pared. ¿Qué tan difícil es cocinar una comida decente? Una cosa, Lena. Te pido que hagas una cosa bien. Retrocedí, con las manos levantadas en señal de apaciguamiento. Lo siento. Puedo hacer otro. El golpe llegó tan rápido que no lo vi venir. Su puño conectó con mi pómulo, enviándome a trompicones hacia atrás contra la encimera. El dolor explotó en mi cara, brillante y caliente. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, tenía el teléfono desechable en mi bolsillo, ya grabando. Mientras continuaba su diatriba, agarrándome los brazos y sacudiéndome, mantuve la compostura lo suficiente como para asegurarme de que el teléfono capturara todo, sus amenazas, sus admisiones de maltrato pasado, los sonidos del impacto cuando me golpeó de nuevo. Cuando terminó, cuando se fue furioso para conseguir comida de verdad, ya que yo era demasiado incompetente para proporcionarla, me senté en el suelo de la cocina, tocando mi cara hinchada con dedos temblorosos. Pero en lugar de desesperación, sentí algo inesperado, determinación. Saqué el teléfono y le envié un mensaje de texto a Gareth. Es la hora. La respuesta llegó de inmediato. ¿Estás a salvo ahora mismo? Sí. Se fue, pero volverá pronto. Prepara lo que necesites para mañana. Prepárate. Más tarde esa noche, Caleb regresó, más tranquilo pero todavía frío. Se sentó a mi lado en el sofá, tomando mi mano entre las suyas. Siento lo de antes, dijo, su voz suave como el cristal. El trabajo ha sido estresante. Sabes que no es mi intención perder los estribos. Asentí, el guión familiar desarrollándose entre nosotros, su disculpa, mi aceptación, la paz incómoda que duraría hasta la próxima explosión. He estado pensando, continuó, sorprendiéndome. Necesitamos escaparnos, solo nosotros dos. ¿Reconectar? Sonrió, y casi llegó a sus ojos. He reservado una cabaña en las montañas este fin de semana. Sin teléfonos, sin distracciones. La sangre se me heló. El momento no podría ser peor. Una cabaña remota, sin testigos, sin forma de pedir ayuda. ¿Era una coincidencia? ¿O la advertencia de Meera le había hecho decidir aislarme por completo? Suena maravilloso, mentí, apretando su mano. Esa noche, mientras Caleb dormía a mi lado, miré al techo, con el corazón acelerado. Si me llevaba a esa cabaña, podría no volver nunca. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de sobrevivir. Busqué el teléfono desechable escondido bajo el colchón y envié el mensaje que había temido enviar durante años. ¿Ceniza? La respuesta llegó segundos después. Entendido. Permanece a la espera. El plan estaba en marcha. No habría ninguna cabaña en las montañas. Mañana sería el último día que pasaría como prisionera de Caleb. Cerré los ojos, no para dormir, sino para ensayar. Cada paso, cada palabra, todo lo que necesitaría hacer para salir viva de esta casa. El alba despuntó con una luz pálida que se filtraba por las cortinas del dormitorio. Apenas había dormido, hiperconsciente de cada movimiento de Caleb a mi lado. Se despertó a las 6, como siempre, besando mi frente antes de dirigirse a la ducha. Me quedé allí escuchando el agua correr, repasando mentalmente mi lista de preparativos.
La pequeña bolsa que había preparado estaba escondida en el fondo de mi armario, conteniendo solo lo esencial: documentos, medicación, algo de ropa, el diario que documentaba mi maltrato y el teléfono desechable con las pruebas grabadas. Todo lo demás lo dejaría atrás. Caleb salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura, tarareando mientras seleccionaba un traje para el día. Saldré del trabajo temprano hoy, dijo, abotonándose la camisa. Deberíamos ponernos en camino a las 4 para evitar el tráfico hacia las montañas. Asentí, forzando entusiasmo en mi voz. No puedo esperar. Empaca ligero. Solo ropa informal. No iremos a ningún sitio elegante. Otra marca en mi lista mental. Quería limitar lo que llevaba, haciendo más difícil irme una vez que llegáramos. Lo tendré todo listo, prometí. Se fue a trabajar a las 7:30, besándome profundamente en la puerta, sus manos posesivas en mi cintura. Nos vemos a las 3, dijo, sus ojos deteniéndose en los míos como si buscara engaño. En el momento en que su coche desapareció por la calle, entré en acción. Gareth me había enviado instrucciones detalladas durante la noche. Metí el dispositivo de grabación que Rosalind me había proporcionado en el sujetador, un micrófono diminuto que captaría la voz de Caleb cuando regresara. A las 2, todo estaba en su sitio. Había preparado una bolsa de fin de semana, señuelo que Caleb esperaría ver. Mi verdadera bolsa de escape estaba escondida junto a la puerta trasera. Había quitado todos los aparatos electrónicos rastreables, mi teléfono habitual, la tableta y el reloj inteligente, y los había dejado en el dormitorio. A las 2:30, Gareth confirmó sus posiciones. Ellis, el detective, estaba aparcado al final de la calle con una orden de arresto, esperando mi señal. Rosalind estaba cerca con un coche listo para llevarme a la casa de acogida. El propio Gareth llegaría justo antes que Caleb para asegurarse de que no estuviera sola cuando mi marido regresara. A las 2:50, oí un coche en la entrada. El corazón se me subió a la garganta. Caleb llegaba temprano. Eché un vistazo por las cortinas y casi me derrumbo de alivio. Era Gareth, justo a tiempo. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar, haciéndolo entrar rápidamente. ¿Estás lista?, preguntó, escrutando mi rostro, deteniéndose en el moretón que se desvanecía en mi pómulo. Tan lista como pueda estarlo. Repasamos el plan una última vez. Caleb llegaría. Lo dejaría entrar, actuaría con normalidad. Una vez que estuviera dentro, Gareth bloquearía la entrada con su coche, impidiendo la huida. Ellis se acercaría con la orden. Si todo iba bien, Caleb sería arrestado sin incidentes. Si no, bueno, teníamos planes de contingencia para eso también. A las 3:15, el Audi negro de Caleb entró en la entrada. Respiré hondo, cruzando la mirada con Gareth una última vez antes de que él se escabullera en la cocina, fuera de la vista pero al alcance del oído. Caleb entró con una sonrisa, una bolsa de fin de semana colgada del hombro. ¿Lista para nuestra escapada?, preguntó, dejando las llaves. Casi, respondí, odiando cómo mi voz temblaba ligeramente. Solo necesito coger un par de cosas. Frunció el ceño, notando algo extraño en mi comportamiento. ¿Está todo bien? Bien, solo emocionada. Me moví hacia el dormitorio, creando distancia entre nosotros. A través de la ventana, pude ver el coche de Gareth bloqueando ahora la entrada. La trampa estaba puesta. ¿De quién es ese coche? La voz de Caleb se agudizó mientras miraba por la ventana delantera. De mi hermano, dije simplemente. Caleb se giró lentamente hacia mí, su expresión endureciéndose. ¿De tu hermano? ¿Y por qué está tu hermano aquí ahora mismo? Tragué saliva, manteniéndome firme. Porque le pedí que viniera. El cambio fue instantáneo. La máscara encantadora se desprendió, revelando al monstruo que había debajo. ¿Qué has hecho?, gruñó, avanzando hacia mí. Retrocedí, con el corazón martilleando. Nada todavía. Pero no voy a ir a la cabaña contigo, Caleb. No voy a ir a ninguna parte contigo nunca más. Su rostro se contrajo de rabia. Ingrata__. Después de todo lo que he hecho por ti. La puerta principal se abrió y Gareth entró en el salón.
Ya es suficiente, Caleb. Caleb se dio la vuelta, momentáneamente sorprendido por la aparición de Gareth. Esto es entre mi mujer y yo. Fuera de mi casa. No, dijo Gareth firmemente. No me iré sin Lena. Caleb se rió, un sonido frío y quebradizo. Ella no va a ninguna parte. Díselo, Lena. Dile lo felices que somos juntos. Di un paso adelante, subiéndome la manga de la camisa para revelar la constelación de moretones en mi brazo. Así es como se ve la felicidad para él, Gareth. Caleb se abalanzó hacia adelante, pero Gareth se movió más rápido, interponiéndose entre nosotros. Fuera, otro coche se detuvo. El detective Ellis, justo a tiempo. Caleb Carrington, llamó Ellis mientras se acercaba a la puerta principal, con la orden en la mano. Tengo una orden para su arresto por cargos de fraude financiero y malversación de fondos de Brighton Holdings. El rostro de Caleb se puso pálido. ¿Qué? Esto es ridículo. ¿Quién demonios es usted? Ellis entró, mostrando su placa. Detective James Ellis, Unidad de Delitos Financieros. Hemos estado investigando discrepancias en las cuentas de Brighton Holdings durante meses. Y ahora también añadimos cargos de maltrato doméstico. Maltrato doméstico, se burló Caleb, volviéndose hacia mí con veneno en los ojos. Te lo estás inventando. Está mintiendo. Siempre ha sido inestable. Con manos firmes, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de hacía 2 días, su voz cristalina mientras me reprendía, el sonido inconfundible de su puño conectando con mi cara, mi grito de dolor. Tengo docenas más como esta, dije en voz baja, de hace meses. La expresión de Caleb pasó de la incredulidad a la rabia. Con un rugido, se abalanzó sobre Gareth, con los puños en alto. Tú hiciste esto. La pusiste en mi contra. Me moví sin pensar, interponiéndome entre ellos. Esto se acaba ahora, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. Ya no me controlas. Ellis intervino rápidamente, inmovilizando a Caleb con eficiencia practicada. Caleb Carrington, está usted arrestado por agresión y lesiones domésticas, así como por fraude financiero. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras Ellis recitaba los derechos Miranda, Rosalina apareció en la puerta, su presencia tranquila en marcado contraste con el caos interior. Me rodeó los hombros con un brazo, guiándome suavemente lejos de la mirada venenosa de Caleb. Ya estás a salvo, murmuró. Se acabó. Pero todavía no había terminado del todo. Mientras Ellis llevaba a Caleb al coche de policía, un elegante Mercedes blanco frenó bruscamente detrás. Meera salió, con el rostro como una máscara de indignación. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, acercándose a Gareth. Recibí una llamada diciendo que estaban arrestando a Caleb. Así es, confirmó Gareth fríamente. Por maltratar a Lena y por malversación de fondos. Los ojos de Meera se desviaron hacia Caleb, y luego de vuelta a Gareth. Esto es una locura. Te está manipulando. Siempre ha estado celosa de nosotros, de nuestro matrimonio. Basta ya, explotó Gareth, su paciencia finalmente rota. Tú lo sabías. Sabías lo que le estaba haciendo, y la dejaste pudrirse en esa casa mientras me susurrabas mentiras al oído. Meera dio un paso atrás, el shock registrándose en su rostro ante su arrebato. Gareth, no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que en años, interrumpió. Elegiste su bando. Le advertiste cuando descubriste que estaba ayudando a Lena. Intentaste evitar que protegiera a mi propia hermana. Estaba protegiendo nuestro matrimonio, protestó Meera, con lágrimas asomando en sus ojos. Ella siempre se ha interpuesto entre nosotros. No. Tú te interpusiste entre nosotros con tus celos, tu mezquindad. Gareth negó con la cabeza, una finalidad en su voz que hizo que Meera se estremeciera. Hemos terminado. Tú tomaste tu decisión. Meera se giró hacia mí, el odio ardiendo en sus ojos. Esto es tu culpa. Lo has arruinado todo. La miré fijamente a los ojos. No, Meera. Eso lo hiciste tú sola. Mientras Ellis se alejaba con Caleb en el asiento trasero, me quedé en el umbral de la casa que había sido mi prisión durante tanto tiempo.
5 años de miedo. 5 años de andar con pies de plomo. 5 años de ocultar moretones y poner excusas. Rosalind me tocó el brazo suavemente. El coche está listo cuando tú lo estés. Deberíamos irnos antes de que aparezcan los periodistas. Los delitos financieros que involucran a Brighton Holdings saldrán en las noticias. Asentí, volviéndome para coger mi pequeña bolsa de al lado de la puerta. Eché un último vistazo a los muebles perfectos, la cocina impecable, la fachada cuidadosamente curada de un hogar feliz. Nada de eso era real. No valía la pena conservar nada. Mientras nos alejábamos, observé la casa, mi prisión, desaparecer en el espejo retrovisor. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de liberación. Me volví hacia Gareth en el asiento trasero a mi lado y susurré, «Gracias por volver esa noche». Él tomó mi mano, sus ojos llenos de arrepentimiento y determinación. Ojalá hubiera venido antes. 8 meses después, estaba detrás del mostrador de una pequeña librería-cafetería, organizando una exhibición de novedades. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales delanteros, atrapando motas de polvo en rayos dorados. El aroma a café y libros viejos llenaba el aire, mi combinación de olores favorita en el mundo. «Se ve bien», comentó Rosalind, acercándose con 2 tazas de té. Me dio una, examinando la exhibición con aprobación. La sección de poesía está quedando realmente bien. Sonreí, aceptando el té con gratitud. Gracias. Creo que es mi parte favorita de la tienda. Después de dejar a Caleb, había pasado 6 semanas en una de las casas de acogida de Rosalind, un hogar cómodo y seguro compartido con otras 3 mujeres que escapaban de situaciones similares. Allí, había comenzado el lento proceso de reconstruir mi vida y mi sentido de identidad. Con la ayuda de Rosalind, me había mudado a un pueblo tranquilo a 3 horas de mi antiguo hogar. Usando mi experiencia en diseño gráfico, había encontrado trabajo creando materiales de marketing para empresas locales. Cuando surgió la oportunidad de asociarme con Rosalind para abrir una librería-cafetería que financiaría parcialmente su red de casas de acogida, aproveché la oportunidad. Ahora, 8 meses después, Libros y Café nuevo capítulo estaba prosperando. Y lo que es más importante, yo también. La campana sobre la puerta tintineó, y levanté la vista para ver a Gareth entrando con su hija de 10 años, Sophie. Después de finalizar su divorcio de Meera, había obtenido la custodia principal de Sophie, con las visitas de Meera limitadas a fines de semana supervisados. «Tía Lena», llamó Sophie, corriendo a abrazarme. Su pelo rubio ceniza, tan parecido al de su padre, estaba recogido en una trenza desordenada, y su rostro pecoso irradiaba emoción. «Papá dijo que hoy podemos quedarnos para la hora del cuento». La abracé, una calidez extendiéndose por mi pecho. «Eso es genial. Hoy leemos El jardín secreto. Creo que te encantará». Gareth se acercó más lentamente, llevando una caja de cartón. «Encontré esto en el desván mientras limpiaba. Pensé que podrías quererlo». Levanté una ceja, cogiendo la caja. «¿Más cosas mías viejas?». Él asintió. «La mayoría son libros y algunos dibujos de cuando éramos niños. Mamá lo guardaba todo. Nuestros padres habían muerto en un accidente de coche hacía 5 años, el evento que inicialmente me había acercado más a Caleb, buscando seguridad y consuelo tras la pérdida. Ahora, mirando el rostro amable de Gareth, tan similar al de nuestro padre, me di cuenta de que siempre había tenido una familia que me amaba de verdad. Simplemente había perdido de vista esa verdad por un tiempo. «Gracias por traer esto», dije, poniendo la caja debajo del mostrador. «¿Te quedas a comer?». «Si me invitas», sonrió Gareth. «Sophie lleva toda la semana hablando de tu sopa de tomate». Mientras preparaba el almuerzo en la pequeña cocina detrás de la cafetería, reflexioné sobre cuánto había cambiado. El juicio de Caleb por fraude financiero había concluido hacía 3 meses, resultando en una sentencia de 7 años. Los cargos de maltrato doméstico habían añadido otros 2 años. Y lo que es más importante, tenía una orden de alejamiento permanente contra él. El diario que había llevado durante mi matrimonio se había publicado de forma anónima con el apoyo de Rosalind. Superación, diario de una superviviente, se había convertido en un recurso inesperado para mujeres en situaciones similares, su cruda honestidad resonando con lectores de todo el país.
Cada martes por la noche, organizábamos un círculo de apoyo en la sala de lectura de la librería después de cerrar. Mujeres, y ocasionalmente hombres, venían a compartir sus historias, encontrar recursos o simplemente sentarse en solidaridad silenciosa. Yo facilitaba estas reuniones junto a una terapeuta profesional, ofreciendo la perspectiva de alguien que había recorrido el camino de víctima a superviviente. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Gareth, apareciendo en el umbral de la cocina. Sonreí, removiendo la sopa. Solo pensando en lo diferente que es todo ahora. Diferente para bien. En su mayoría. Dudé. ¿Has sabido algo de Meera últimamente? La expresión de Gareth se oscureció ligeramente. No fuera de los intercambios de custodia. Sigue amargada por el divorcio. Sigue culpándote a ti. Lo siento por eso. Se encogió de hombros. No lo sientas. El matrimonio estaba roto mucho antes de que todo esto sucediera. Simplemente no podía verlo con claridad. Hizo una pausa. ¿Te arrepientes de cómo salieron las cosas? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de no haberme ido antes. Me arrepiento de los años que perdí por el miedo. Pero no me arrepiento de dónde estoy ahora. Después del almuerzo, mientras Sophie hojeaba la sección infantil, Gareth me ayudó a desempacar la caja que había traído. Debajo de capas de libros de bolsillo viejos y cuadernos de secundaria, encontré un dibujo descolorido en una cartulina. Dos figuras de palitos, una alta y otra pequeña, estaban de la mano, llevando capas. Super Gareth y la poderosa Lena estaba garabateado en la parte superior con letra infantil. Recuerdo esto, susurré, con lágrimas asomando en mis ojos. Lo dibujé después de que te enfrentaras a Billy Sanderson por empujarme de los columpios. Gareth sonrió, el recuerdo suavizando sus rasgos. Me dijiste que fui valiente, pero fuiste tú quien me enseñó lo que era la valentía, Lely. Me sequé una lágrima, apartando cuidadosamente el dibujo. Olvidé esa versión de mí misma durante mucho tiempo. Ella siempre estuvo ahí, dijo Gareth suavemente, solo esperando el momento adecuado para volver. La semana siguiente, me encontré sentada en la última fila de un tribunal, viendo cómo otro maltratador se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. No Caleb esta vez, sino el marido de Naomi, una mujer que había empezado a asistir a nuestros círculos de apoyo hacía 2 meses. Naomi estaba sentada en la primera fila, con los hombros rectos, su testimonio ya dado. Me recordaba tanto a mí misma de hacía un año, los pasos tentativos hacia la libertad, el miedo persistente en sus ojos, la forma cautelosa en que aceptaba ayuda. Habíamos formado una amistad tranquila a través de la poesía. Ella escribía versos hermosos y evocadores sobre el cautiverio y la liberación. En ella, veía ecos de mi yo pasado, y en mí, quizás ella vislumbraba su potencial futuro. Cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, vi cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos de alivio. Fuera del juzgado, esperé hasta que salió y luego simplemente me quedé a su lado en silencio, apoyándola mientras los periodistas clamaban por declaraciones. ¿Alguna vez desaparece por completo?, preguntó más tarde mientras estábamos sentadas en la pacífica tranquilidad de la librería después de cerrar. El miedo, quiero decir. Consideré su pregunta honestamente. El dolor no terminó cuando me fui, admití. Pero dejó de crecer. Y finalmente, hizo sitio para otras cosas. Alegría, paz, esperanza. Naomi asintió, absorbiendo esto. Me gustaría creer que eso también es posible para mí. Lo es, le aseguré. Un día a la vez. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Rosalind se me acercó con una propuesta inesperada. Estoy expandiendo la red de casas de acogida, explicó, extendiendo un mapa sobre el mostrador. Abriendo 3 ubicaciones más en todo el estado. Necesito a alguien que ayude a coordinar, alguien que entienda tanto el lado emocional como el práctico de este trabajo. La miré fijamente, dándome cuenta. ¿Quieres que trabaje contigo oficialmente? Ella asintió. Tienes un don, Lena. Las mujeres confían en ti. Hablas su idioma porque has vivido su realidad. ¿Lo considerarías? La Lena de hacía un año habría dudado de sus habilidades, habría buscado el permiso de otra persona antes de tomar tal decisión. Pero esa mujer se había ido,
reemplazada por alguien más fuerte, alguien que reconocía su propio valor. Sí, dije simplemente. Sería un honor. Más tarde esa noche, me paré en la puerta de mi pequeño apartamento sobre la librería, con la llave en la mano. La calle de abajo estaba tranquila, pacífica. A través de la ventana, podía ver estrellas esparcidas por el cielo de terciopelo, una vista que nunca se me había permitido apreciar en mi antigua vida, donde Caleb insistía en tener cortinas pesadas cerradas en todo momento. Giré la llave en la cerradura, escuchando el clic familiar. Un sonido que una vez me llenó de pavor ahora representaba seguridad, un santuario. La cerradura volvió a sonar, pero esta vez era yo quien cerraba la puerta para mantener la paz dentro y todo lo demás fuera. ¿Cuánto tiempo permanecerías en silencio si alguien a quien amas estuviera sufriendo a puerta cerrada? Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela para ayudar a otros a encontrar el valor de alzar la voz cuando vean los moretones que no están destinados a ser vistos.